11. Signos de que tu energía es tan fuerte que aterroriza a los demás. Carl Jung. ¿Alguna vez has sentido que tu sola presencia incomoda a ciertas personas, aunque no digas nada? Carl Jung advirtió cuando tu energía es demasiado fuerte. No todos podrán soportarla. Hoy, descubrirás los 11 signos reveladores de que tu poder interior desestabiliza a quienes aún no se atreven a mirarse a sí mismos. Parte 1. La naturaleza de una energía fuerte y la resonancia psicológica en la Psicología analítica de Carl Jung. Cuando se habla de tener una energía demasiado fuerte en el lenguaje común, suele sonar como algo místico o exagerado. Pero desde la psicología analítica de Carl Jung, el concepto de energía se entiende de manera precisa. Se refiere al libido como fuerza vital, un flujo psíquico que no solo mueve lo instintivo o lo sexual, sino también los procesos creativos, espirituales y relacionales. En otras palabras, la energía psíquica es lo que anima los símbolos, los sueños, los gestos y la enprocorda presencia que uno transmite. Lo que perciben los demás cuando se encuentran con alguien de energía poderosa no es un halo invisible en sentido sobrenatural, sino la manifestación visible de una psique integrada, una persona que ha trabajado su interioridad, que no huye de su sombra y que se mueve con cierta coherencia entre lo que piensa, siente y hace. Proyecta un campo de influencia que puede resultar magnético para algunos e insoportable para otros. 1. La energía como campo de resonancia. Jung señalaba que la psique no está encerrada en un individuo, sino que se expande y se conecta con el inconsciente colectivo. Cada encuentro humano genera un campo en el que se presora doda de la verias y do de la desaderia. Mezclan los contenidos de ambas psiques. Si la energía de una persona es intensa y organizada, ese campo se vuelve coherente y afecta directamente al entorno. Para quienes tienen un nivel similar de integración, esa presencia se siente como seguridad y claridad. Para quienes están divididos internamente, esa misma coherencia se vive como amenaza o desestabilización. Lo importante es notar que la fuerza no depende de imponerse, sino de lo que despierta en el otro. 2. Persona y sombra. ¿Por qué tu presencia incomoda? Cada individuo vive entre la persona, la máscara social aceptable, y la sombra, los aspectos reprimidos que no quiere reconocer. Quien sostiene una energía fuerte, por lo general, ha aprendido a mirar su propia sombra sin huir de ella. Esa integración genera autenticidad y produce un contraste doloroso para los que aún se identifican demasiado con su persona. Al estar frente a alguien que no juega el juego de la falsedad, muchos se ven obligados a reconocer sus incoherencias y en lugar de agradecer ese espejo, reaccionan con mecanismos de defensa. Proyección te atribuyen rasgos que en realidad son suyos. Desvalorización, minimizan tu presencia, llamándote demasiado intenso o difícil de tratar. Alianza defensiva, buscan apoyo en otros para reafirmar que el problema eres tú y no ellos. 3. La dirección de la libido y los símbolos. La energía no es solo cantidad, también es dirección. Cuando el libido se orienta hacia símbolos claros como la verdad, la justicia, la creatividad, la compasión, la persona encarna valores que organizan su entorno. Esta claridad genera una especie de polarización, atrae a quienes resuenan con esos mismos valores, incomoda a quienes los sostienen solo a nivel discursivo, pero no los practican. Por eso, la presencia fuerte funciona como un espejo que evidencia contradicciones. No es que la persona con energía intensa juzgue a los demás, sino que su sola coherencia deja al descubierto las incoherencias ajenas. 4. Diferencia entre presencia y grandiosidad inflada. Jung advertía sobre el peligro de la inflación del yo. Cuando alguien se identifica con un arquetipo, el héroe, el sabio, el salvador, y se cree superior a los demás, esa inflación también genera magnetismo.
pero es rígida, agresiva y destructiva. En cambio, la verdadera energía fuerte no nace de la arrogancia, sino de la humildad ontológica, reconocer la propia humanidad, integrar la sombra y sostener tensiones sin necesidad de dominarlas. La persona no necesita imponer porque su sola coherencia ya transmite estabilidad. 5. Complejos que se activan frente a la energía fuerte. Cuando alguien con una presencia intensa entra en un espacio, puede activar complejos psicológicos en los demás. Complejo de poder, sienten que alguien quiere dominarlos. Complejo de humillación, se reavivan recuerdos de sentirse pequeños frente a figuras de autoridad. El válido do de abandono. Complejo de abandono. Interpretan la autonomía del otro como rechazo. Estas reacciones no hablan de la persona de energía fuerte, sino de las memorias no resueltas de quienes lo rodean. 6. Arquetipos constelados por tu presencia. Una energía sólida puede constelar imágenes arquetípicas en el inconsciente colectivo. El héroe que inspira, pero también despierta envidia. El sabio que ofrece claridad, pero puede ser percibido como un juez. El trickster, que rompe moldes y genera miedo al caos. El individuo que encarna esta energía debe aprender a tolerar proyecciones contradictorias sin perder su centro. 7. La individuación como fuente de energía. El proceso de individuación, integrar luz y sombra, aceptar la singularidad propia y conectar con el inconsciente colectivo es lo que realmente da fuerza a la presencia. La energía no viene de buscar aprobación externa, sino de sostener la tensión entre opuestos dentro de uno mismo. Ese trabajo interior libera una cantidad de libido que antes estaba atrapada en luchas internas. Es esa energía liberada la que los demás sienten como magnetismo, autoridad natural o incluso misterio. Así, desde la visión de Jung, tener una energía fuerte no significa ser dominante ni carismático en el sentido superficial, sino haber logrado una integración interna tan profunda que inevitablemente resuena en los demás, y esa resonancia puede iluminar, incomodar o desatar resistencias según el estado psicológico de quien la perciba. Parte 2. La energía poderosa vinculada al proceso de individuación. Según Carl Jung, en la visión junguiana, la Bleidion der Feifor, la verdadera fuerza energética de una persona no se mide únicamente por su carisma exterior o por la intensidad de sus emociones. Su raíz profunda está en el proceso de individuación, es decir, en ese camino interior por el cual un individuo se va diferenciando del rebaño, reconociendo su unicidad y al mismo tiempo estableciendo un vínculo más consciente con el inconsciente colectivo. La individuación es el corazón de la psicología analítica, y cuando alguien ha avanzado en ese camino, inevitablemente irradia un tipo de energía que resulta desconcertante, fascinante o amenazante para quienes aún no han iniciado esa travesía. 1. ¿Qué es la individuación y por qué genera tanta fuerza psíquica? La individuación, según Jung, no es convertirse en un individuo aislado ni en un rebelde sin causa. Es un proceso de integración en el que la persona reconoce y acepta las partes rechazadas de sí misma. La sombra establece una relación con sus arquetipos internos, anima, imus, self, y logra un equilibrio entre las demandas de la sociedad y las de su propio ser. Quien se adentra en la individuación va liberando energía antes atrapada en conflictos, en máscaras sociales forzadas o en patrones de repetición. Al reconciliarse con sus polaridades internas, la persona deja de desperdiciar líbido en defensas psicológicas y la invierte en crear, sostener y proyectar una presencia clara. Esa liberación de energía es lo que otros perciben como intensidad. 2. El precio de no seguir el camino. Conformismo y pérdida de energía. La mayoría de la gente vive en una tensión no resuelta entre su persona, la máscara social y su sombra.
Prefieren la comodidad del conformismo, ajustarse a las expectativas externas, seguir la corriente. Esa estrategia evita conflictos, pero a un costo alto, la pérdida de autenticidad y el drenaje de energía. Cuando alguien en proceso de individuación entra en escena, se convierte en un recordatorio vivo de lo que los demás no han hecho atreverse a hacer. Por eso, en lugar de inspirar, a veces genera rechazo. La fuerza de su energía expone la debilidad de quienes aún se esconden en la masa. 3. Energía fuerte y ruptura con las normas colectivas. Una característica clara de quienes avanzan en la individuación es que no se someten ciegamente a las normas colectivas. No es que busquen romperlas. Por rebeldía, simplemente han descubierto que la verdad interior tiene prioridad sobre la aprobación externa. Esa actitud desconcierta al grupo porque la mayoría se organiza bajo la lógica de pertenencia. Se hace lo que todos hacen, para no ser excluido. Pero quien ha entrado en individuación no teme tanto a la soledad, pues ha encontrado un centro interno más sólido. Esta independencia es lo que otros viven como energía demasiado fuerte a alguien que no se deja manipular por la presión social. 4. La energía como espejo de lo reprimido. En la dinámica social, la presencia de una persona individuada actúa como un espejo. Su fuerza energética no es agresiva, pero refleja lo que los demás han reprimido. La falta de autenticidad en sus elecciones, el miedo a confrontar sus deseos reales, la dependencia excesiva de la validación externa. Esa confrontación puede producir dos reacciones: la admiración, querer aprender de esa persona, o la hostilidad, querer destruirla para no tener que enfrentar la incomodidad que despierta. 5. El arquetipo del self y la irradiación energética. La individuación está orientada hacia el self, el arquetipo central de la psique, que representa la totalidad integrada. A medida que una persona se acerca al self, su energía se ordena de manera más coherente. No necesita imponerse, basta con su presencia para transmitir estabilidad y foco. Esa irradiación puede sentirse como magnetismo, como una calma que impone respeto o como una intensidad que incomoda. En cualquier caso, es un reflejo del grado de contacto que esa persona ha alcanzado con su centro profundo. 6. ¿Por qué se percibe como demasiado para algunos? El mundo moderno está lleno de distracciones, máscaras y estímulos superficiales. La mayoría se acostumbra a relaciones donde nadie se mira demasiado de cerca. En ese contexto, la presencia de alguien individuado rompe la dinámica habitual. No responde con cortesías vacías, no acepta juegos de manipulación, no necesita la aprobación para sostener su postura. Por eso muchos interpretan esa energía como arrogancia, dureza o insensibilidad, cuando en realidad se trata de coherencia interior. 7. La paradoja de la individuación, soledad y liderazgo. El proceso de individuación trae consigo una paradoja. Cuanto más auténtica y fuerte es la energía de una persona, más puede sentirse aislada. Jung mismo advertía que el camino hacia el self no es popular y a menudo convierte al individuo en outsider. Sin embargo, esa misma energía es la que lo capacita para ser líder, guía o inspiración en contextos que buscan transformación. Real. 8. Conclusión parcial de la parte 2. La energía poderosa vista desde la óptica junguiana no es un accidente ni un don superficial. Es la consecuencia de un proceso interior profundo. La individuación convierte a la persona en alguien difícil de manipular, independiente de las modas colectivas y con una presencia que refleja lo que otros no se atreven a ver. Esa es la razón por la que muchas veces se dice: su energía es demasiado fuerte para algunos. Parte 3. Los primeros signos de que tu energía es demasiado fuerte para algunas personas. 1. Q. La psicología analítica de Jung nos ofrece un mapa privilegiado para entender por qué ciertas cualidades personales se perciben como excesivas en la mirada de los demás.
No se trata de que la persona con energía fuerte haga algo malo, más bien su sola forma de ser. Activa en otros complejos, sombras reprimidas o tensiones internas no resueltas. En esta parte, vamos a explorar los primeros 4 signos que muestran cómo tu energía puede resultar difícil de tolerar para quienes no están listos para enfrentarse a su propia verdad. Signo 1. Una confianza interior que no depende de la validación externa. Jung señalaba que la mayoría de la gente sostiene su identidad en la medianter persona, esa máscara social diseñada para ser aceptada. La persona con energía poderosa, en cambio, no depende tanto de la aprobación de los demás porque ha encontrado un centro interno más sólido. ¿Cómo se percibe? ¿Quienes viven pendientes de la mirada ajena? Suelen sentirse amenazados frente a alguien que camina con seguridad, sin necesidad de aplaudir o ser aplaudido. Lo que activa en los otros puede despertar envidia. Yo quisiera esa seguridad o rechazo. Qué arrogante se cree. Clave junguiana. Esta confianza auténtica no es arrogancia. Es fruto de haber enfrentado la sombra y no necesitar disfrazarse todo el tiempo. Signo 2. Una mirada penetrante que revela lo oculto. Los ojos, desde la óptica simbólica, son ventanas de la psique. Una persona con energía fuerte no necesita hablar demasiado. Su mirada transmite intensidad, atención y una especie de ver más allá de lo superficial. Como se percibe, algunos se sienten vistos en un nivel profundo, como si su superhorno, máscara social quedara desnuda, lo que activa en los otros incomodidad, porque la mirada penetrante confronta con la sombra que preferirían esconder. Clave junguiana, el contacto ocular sostenido, sin dureza, pero sin evasión, funciona como espejo del inconsciente. Es un recordatorio de que no todo lo que reprimimos permanece oculto. Signo 3. Una franqueza que desarma las máscaras. Otra manifestación de la energía poderosa es la tendencia a hablar con honestidad directa. No se trata de brutalidad verbal, sino de la incapacidad de sostener discursos falsos o juegos sociales hipócritas por demasiado tiempo. ¿Cómo se percibe en un entorno acostumbrado a la diplomacia superficial? La franqueza se interpreta como agresión, lo que activa en los otros resistencia, ya que pone en evidencia las incoherencias que muchos prefieren dejar en la sombra. Clave junguiana. La franqueza es parte del proceso de individuación. La persona integrada ya no negocia constantemente entre lo que siente y lo que muestra. Signo 4. Una sensibilidad para detectar la falsedad y la manipulación. Una psique que ha trabajado en integrar su sombra desarrolla una especie de intuición refinada. Puede captar incongruencias en el discurso ajeno, microgestos que delatan intenciones ocultas o patrones de manipulación. ¿Cómo se percibe quienes intentan manipular o esconder la verdad? Sienten que no pueden jugar contigo, lo que activa en los otros miedo y defensividad, porque tu sola presencia amenaza con desarmar sus mecanismos de triple intrusero. Control. Clave junguiana. Jung hablaba de la función intuitiva como una forma de percepción que capta posibilidades y verdades ocultas. En personas con energía fuerte, esa intuición está afinada y se manifiesta como incomodidad para quienes viven de apariencias. Síntesis de los primeros 4 signos. Estos rasgos, confianza auténtica, mirada penetrante, franqueza y sensibilidad ante la falsedad, no son simples rasgos de carácter. Son manifestaciones de una psique más integrada donde la energía fluye con claridad. Precisamente por eso resultan tan difíciles de tolerar, porque obligan a los demás a enfrentarse con lo que no quieren ver. Parte 4. Los siguientes signos de una energía demasiado fuerte para los demás. 5 o 8. En esta sección continuamos explorando los signos que revelan cuando tu energía resulta difícil de manejar para ciertas personas. Si en la parte anterior vimos la confianza interior, la mirada penetrante, la franqueza y la sensibilidad frente a la falsedad,
Ahora avanzamos hacia manifestaciones más sutiles, pero igualmente poderosas. El silencio cargado de sentido. La capacidad de atraer atención sin buscarla. La resistencia frente al aborto, manipulación y la integridad como fuerza estructuradora. Signo 5. Un silencio con peso simbólico. El silencio en la vida cotidiana suele interpretarse como vacío o falta de respuestas. Pero en la psicología analítica, el silencio también puede convertirse en un contenedor de energía psíquica. Cómo se percibe tu silencio no es evasión, sino presencia plena en reuniones o conversaciones. Cuando eliges callar, la atmósfera cambia. La gente siente que algo importante está ocurriendo, lo que activa en los otros incomodidad. En quienes dependen del ruido o de la verborrea para sentirse seguros, tu silencio los obliga a confrontarse con su ansiedad y con sus propios vacíos internos. Clave junguiana: el silencio profundo. Conecta con el self y genera un espacio de proyección. Para algunos es contención, para otros una amenaza, porque los enfrenta a la sombra del no saber. Signo 6. La capacidad de atraer atención sin esfuerzo. No necesitas imponerte ni buscar protagonismo, tu sola presencia basta para que las miradas se dirijan hacia ti. Esto no se debe a un ego inflado, sino a la coherencia interna que proyectas. ¿Cómo se percibe? Entras en una sala y sin hacer nada extraordinario, las dinámicas cambian. Algunos lo interpretan como carisma, otros como intimidación, lo que activa en los otros celos o competencia en quienes basan su valor en ser el centro de atención. Tu magnetismo natural desnuda la artificialidad de sus intentos por destacar. Clave junguiana. Esta capacidad proviene de la integración de arquetipos internos. La energía ordenada del self se refleja en el cuerpo, el tono de voz y la manera de ocupar el espacio. Signo 7. La imposibilidad de ser manipulado. Uno de los rasgos más claros de una energía fuerte es que no te dejas arrastrar por juegos de poder o chantajes emocionales. Has reconocido tu sombra y eso te vuelve menos vulnerable a las técnicas de manipulación comunes. ¿Cómo se percibe cuando alguien intenta presionarte con culpa, halagos o amenazas veladas? No reaccionas como esperan, mantienes la calma y estableces límites, lo que activa en los otros frustración en quienes están acostumbrados a controlar a los demás. Tu resistencia les devuelve el espejo de su propia impotencia. Clave junguiana. Jung hablaba de la importancia de reconocer los complejos. Quien ha trabajado con los suyos no se engancha fácilmente con los complejos ajenos y por eso resulta difícil de manipular. Signo 8. Una integridad que funciona como límite natural. La integridad no es solo un valor moral, sino una estructura psíquica integrada. Cuando tus acciones, pensamientos y emociones están alineados, generas un campo en el que las incoherencias se hacen visibles de inmediato. ¿Cómo se percibe los demás? Saben, intuitivamente, hasta dónde pueden llegar contigo. No necesitan que grites ni amenses. Tu sola presencia marca un límite claro, lo que activa en los otros culpa o incomodidad en quienes viven de concesiones y contradicciones. Tu integridad evidencia lo que ellos no se atreven a sostener. Clave junguiana. La integridad es signo de que la individuación está en curso. La persona individuada se convierte en un organizador del campo colectivo, no impone, pero estabiliza y delimita. Síntesis de los signos 58. Estos 4 signos, el silencio con peso, la atracción natural de atención, la resistencia a la manipulación y la integridad como límite, no son estrategias aprendidas, sino manifestaciones espontáneas de una psique que ha ganado coherencia. Por eso resultan tan difíciles de tolerar, porque muestran, sin necesidad de palabras, aquello que muchos prefieren negar en sí mismos. En la parte 5 abordaremos los últimos 3 signos 9, 1, 1, donde la energía fuerte se convierte en un auténtico espejo de las sombras ajenas.
la forma en que revelas inseguridades, debilidades y verdades ocultas que los demás no quieren enfrentar. Parte 5. Los signos finales. Tu energía como espejo que refleja la sombra ajena. 9.1.1. En las secciones anteriores, hemos visto cómo la confianza auténtica, la mirada penetrante, el silencio cargado o la integridad inquebrantable pueden incomodar a quienes no están preparados para enfrentarse a sí mismos. Pero los últimos 3 signos llevan esta dinámica a un nivel más profundo. Tu energía ya no solo irradia seguridad, sino que actúa como un espejo implacable. Al estar frente a ti, las personas no pueden evitar ver lo que han reprimido, lo que niegan o lo que temen reconocer. Signo 9. Tu energía despierta inseguridades ocultas en los demás. Cuando alguien ha trabajado consigo mismo y se mueve con autenticidad, genera en otros una comparación involuntaria. ¿Cómo se percibe sin que digas nada? Tu presencia recuerda a los demás lo que no han logrado, lo que han dejado pendiente, o la falta de coherencia entre sus palabras y actos, lo que activa en los otros sentimientos de inferioridad, envidia o rivalidad. Algunos lo transforman en admiración, quiero aprender de ti, pero otros lo canalizan en hostilidad, me haces sentir menos, así que debo atacarte. Clave junguiana. Jung explicaba que el inconsciente proyecta en figuras externas aquello que no puede asumir. Tus logros o tu autenticidad se convierten en un espejo de la sombra de inferioridad de quienes te rodean. Signo 10. Tu presencia obliga a los demás a enfrentar sus contradicciones. Muchas personas viven en un equilibrio frágil basado en pequeñas mentiras o autoengaños. Mientras nadie los confronte, pueden mantener la ilusión. ¿Cómo se percibe tu coherencia hace que esas contradicciones se vuelvan evidentes? De pronto, lo que decían que era normal ya no parece tan convincente. Frente a tu manera de estar en el mundo, lo que activa en los otros resistencia, enojo o incluso rechazo directo. Es más fácil acusarte de demasiado exigente, demasiado intenso que aceptar la propia incoherencia. Clave junguiana en términos de la psicología profunda. Tu energía constela la proyección de la sombra moral. Los otros colocan en ti el peso de lo que no quieren ver en sí mismos. Signo 11. Tu fuerza refleja la debilidad que otros intentan ocultar. Este es quizás el signo más radical al mantenerte firme y auténtico. Revelas de manera indirecta las fragilidades de quienes dependen de máscaras. ¿Cómo se percibe tu resistencia a la manipulación o a la falsedad? Pone en evidencia la falta de sustancia de los demás. Ellos sienten que su teatro se derrumba frente a ti, lo que activa en los otros vergüenza, rabia o la necesidad de atacarte para defender la imagen que intentan sostener. Clave junguiana. Jung hablaba del fenómeno del chivo expiatorio. El grupo proyecta sus debilidades en un individuo fuerte para no tener que hacerse cargo de ellas. Por eso, quienes tienen una energía poderosa muchas veces terminan siendo criticados, marginados o señalados, aun cuando no hayan hecho nada en contra del grupo. Síntesis de los signos 911. Estos 3 últimos signos muestran cómo la energía fuerte opera como un espejo simbólico. No se trata de poder superficial ni de carisma vacío. Es el resultado de la individuación. Quien se ha reconciliado con su sombra, ha integrado opuestos y ha encontrado un centro en el self. Inevitablemente se convierte en un reflejo de lo que los demás niegan, y ese reflejo, aunque doloroso, también puede ser profundamente liberador. Muchos después de la incomodidad inicial se atreven a iniciar su propio camino de autoconocimiento. Con esto completamos los 11 signos de que tu energía es demasiado fuerte para algunos. En la parte 6 profundizaremos en por qué exactamente ciertas personas no pueden soportar esa fuerza y qué mecanismos psicológicos se activan en ellas, según la teoría junguiana. Parte 6. ¿Por qué algunas personas no pueden soportar una energía fuerte según
Carl Jung, hemos visto los 11 signos que delatan cuando tu energía resulta demasiado intensa para los demás. Ahora necesitamos profundizar en el porqué. ¿Qué mecanismos psicológicos se activan en quienes sienten incomodidad, rechazo o incluso hostilidad frente a ti? Jung nos ofrece un marco claro: la proyección de la sombra, la fragilidad del ego y el miedo a enfrentarse al self. 1. El miedo a ser eclipsado. En entornos sociales, la mayoría de las personas buscan reconocimiento, validación. Cuando alguien con energía fuerte entra en escena, esa necesidad se ve amenazada. Lo que ocurre: tu presencia evidencia que la verdadera autoridad no depende de jerarquías externas, sino de integración interior. Eso genera en otros la sensación de ser eclipsados. Mecanismo junguiano. Se activa el complejo de inferioridad, donde la persona proyecta en ti su propia inseguridad y busca rebajarte para recuperar una falsa sensación de control. 2. El miedo a perder el control. Muchos individuos sostienen relaciones y grupos desde dinámicas de poder sutiles, manipulación, chantaje emocional, silencios calculados frente a alguien que no entra en esos juegos. Sienten que pierden su terreno. Lo que ocurre: tú resistencia a ser manipulado les muestra que sus métodos no funcionan contigo. Reacción típica: hostilidad encubierta. Intentos de aislarte o etiquetarte como complicado. Clave junguiana. Jung explicaba que los complejos buscan siempre dominar la conciencia. Cuando no logran controlarte, esos complejos se intensifican y buscan aliados externos para recuperar fuerza. 3. El miedo a enfrentar la propia sombra. Tu coherencia, tu silencio con peso o tu integridad despiertan en los demás aspectos que han reprimido: miedos, contradicciones, inseguridades. Lo que ocurre: se sienten expuestos como si tu sola existencia les obligara a confrontar aquello que niegan. Reacción típica: proyectar en ti lo que está pesada. No quieren ver. Él es arrogante. Ella es demasiado fría. Clave junguiana. Esto es el fenómeno clásico de la proyección de la sombra. En lugar de mirar hacia adentro, descargan en ti lo que no soportan reconocer en ellos mismos. 4. La fragilidad del ego frente al self. El proceso de individuación fortalece el vínculo con el self, el núcleo de totalidad de la psique. Esa conexión otorga a la persona una estabilidad que no depende del ego. Lo que ocurre: quienes aún están identificados con su ego sienten tu energía como una amenaza a su propia identidad. Tu estabilidad contrasta con su fragilidad. Reacción típica: intentan ridiculizar, minimizar o excluir tu presencia, como si al apartarte pudieran protegerse de su propio vacío. Clave junguiana. Jung advertía que el ego teme disolverse frente al self. Ver a alguien que vive desde ese centro les recuerda que su identidad es provisional y eso genera pánico. 5. La incomodidad de los pactos colectivos. Muchos grupos sociales se sostienen sobre acuerdos tácitos. No hablamos de ciertos temas, fingimos que todo está bien. La presencia de alguien con energía fuerte rompe esos pactos porque su sola coherencia hace visibles las fisuras. Lo que ocurre: tu presencia desestabiliza la normalidad construida sobre la negación. Reacción típica: exclusión o chismes, para restablecer la ficción colectiva. Clave junguiana en términos simbólicos. Tu energía cumple el papel de arquetipo disruptivo, similar al trickster, que desbarata las ilusiones y obliga a reconfigurar el sistema. 6. ¿Por qué no es tu culpa? Es fundamental entender que estas reacciones no son una señal de que estés haciendo algo mal, más bien, muestran que tu energía toca fibras profundas en los demás. Jung diría que funcionas como catalizador de individuación en tu entorno. Algunos lo agradecerán y crecerán. Otros lo rechazarán porque no están listos. Síntesis de la parte 6. Las personas no pueden soportar tu energía fuerte porque uno temen ser
Eclipsadas. 2. Sienten que pierden control. 3. No quieren ver su sombra. 4. Su ego frágil no soporta la estabilidad del self. 5. Tu presencia rompe pactos colectivos de negación. Lo que para ti es coherencia y autenticidad, para otros puede sentirse como una amenaza a su frágil equilibrio psíquico. Por eso, la reacción no habla de tu valor, sino de su propio nivel de integración. En la parte 7, exploraremos cómo proteger y regular tu energía sin perder autenticidad, cómo establecer límites sanos, escoger los espacios adecuados, usar tu fuerza no para dominar, sino para iluminar y guiar. Parte 7. Cómo proteger y regular tu energía poderosa sin perder autenticidad. Hasta ahora hemos explorado qué significa tener una energía fuerte, por qué resulta tan difícil de tolerar para algunas personas, y cuáles son los signos que la delatan. La pregunta inevitable es, ¿qué hacer con esa energía? Jung nunca aconsejaba reprimir lo auténtico, pero sí insistía en la necesidad de regular, contener y canalizar la fuerza psíquica, para que no se vuelva destructiva ni para uno mismo ni para los demás. 1. Autoconciencia. Reconocer la fuerza que portas. El primer paso es asumir que tu energía tiene impacto. Negarlo solo aumenta el amado. Confusión. Clave práctica. Obsérvate en distintos contextos. ¿Cómo reacciona la Selemidal? Gente a tu presencia, a tu silencio, a tu franqueza. Perspectiva junguiana. La función reflexiva de la conciencia permite que no te identifiques ciegamente con tu energía. No eres poder en abstracto, eres un ser humano que lo porta. 2. Establecer límites claros sin necesidad de agresión. Una de las mayores fortalezas de quienes han trabajado su psique es poder marcar límites sin gritar ni justificarse en exceso. Clave práctica. Aprende a decir no de manera breve y firme. ¿Cómo se percibe tu energía? Ya comunica autoridad. Cuando el límite se expresa con serenidad, los demás lo sienten como natural. Perspectiva junguiana es el self, el que organiza la psique, no el ego. Un límite auténtico surge de esa coherencia interna, no de la necesidad de imponerse. 3. Elegir entornos adecuados. No todos los espacios son fértiles para una energía intensa. Algunos grupos están construidos sobre pactos de negación o juegos de poder, y ahí, tu presencia siempre será incómoda. Clave práctica. Rodéate de personas que valoren la autenticidad más que la complacencia. ¿Cómo se percibe en esos entornos? Tu energía no es demasiado fuerte, sino catalizadora. Perspectiva junguiana. Jung insistía en la importancia de la comunidad simbólica, rodearse de quienes también buscan individuación y crecimiento. 4. Aprender a modular la expresión de tu energía. Regular no significa reprimir, significa dosificar la manera en que compartes tu intensidad. Ejemplo, puedes guardar silencio estratégico en vez de confrontar de inmediato o expresar tu franqueza con palabras que abran diálogo en lugar de cerrar puertas. Perspectiva junguiana. Esto se relaciona con la función trascendente que permite unir opuestos, entre callar totalmente y hablar brutalmente. Existe un punto intermedio donde tu energía sigue siendo auténtica, pero más digerible. 5. Cuidar el cuerpo y el sistema nervioso. La energía psíquica se expresa en el cuerpo, en la postura, la respiración, el tono de voz. Si no cuidas tu dimensión física, tu energía puede volverse errática o desbordada. Clave práctica: meditación, respiración profunda, actividad física consciente. ¿Cómo se percibe tu presencia se vuelve más estable e invasiva sin perder fuerza? Perspectiva junguiana. El cuerpo es también símbolo. La manera en que lo habitas comunica la relación que tienes con tu propio inconsciente. 6. Aceptar la soledad como parte del proceso. Una de las consecuencias inevitables de tener una energía fuerte es que no siempre encajas en todos los círculos. La soledad,
lejos de ser un problema gonine. Castigo. Es un espacio fértil para seguir creciendo. Clave práctica transforma la soledad en tiempo de creación, estudio o introspección. Perspectiva junguiana. Jung afirmaba que el camino de individuación muchas veces aísla, pero ese aislamiento es necesario para consolidar la relación con el self. 7. Usar tu energía para iluminar, no para dominar. El propósito final no es imponerse sobre los demás, sino inspirarlos. Una energía fuerte puede convertirse en liderazgo positivo si se utiliza para abrir caminos y acompañar procesos. Clave práctica: comparte tú. Fuerza en actos de servicio, enseñanza, creatividad o acompañamiento. ¿Cómo se percibe? Quienes están listos sentirán tu energía como faro y no como amenaza. Perspectiva junguiana. En este punto se activa el arquetipo del sabio o del guía que orienta sin necesidad de controlar. Síntesis de la parte 7. Proteger y regular tu energía no significa disminuirte, sino aprender a evitar tu fuerza de manera consciente. Al hacerlo, evitas la autoexplotación y el desgaste. Reduces conflictos innecesarios. Transformas tu energía en un recurso de liderazgo y creación. Como diría Jung, la tarea es sostener la tensión de los opuestos. Ser fuerte sin ser agresivo, ser auténtico sin ser hiriente, ser luminoso sin cegar. En esa síntesis se encuentra la verdadera madurez psíquica. Si estos 11 signos resonaron contigo, no es casualidad, tu camino de individuación está despertando. Recuerda, tu energía no es un problema, es un regalo que ilumina, aunque otros no lo comprendan. Déjame un comentario con cuál de estos signos te identificas más, y no olvides suscribirte para seguir explorando con Jung, la psicología profunda que transforma vidas. M.